Saludos comunidad del último huésped. Me llamo Vladimir. Desde que tengo memoria, mi padre fue una persona muy trabajadora. Mi papá se llamaba Modesto. Cuando yo era pequeño vivíamos en Michoacán, cerca de un municipio rodeado de cerros y huertas. Como muchas familias de esa zona, nos manteníamos del aguacate. Era lo que había, era lo que sabíamos hacer. Mi padre se levantaba muy temprano y regresaba cuando el sol ya estaba cayendo. Siempre olía a tierra, a hojas, a campo. Mi madre falleció cuando yo tenía 7 años. Yo era el menor de mis hermanos. En ese tiempo me sentí muy querido y apoyado por mi papá. Él hizo todo lo posible por estar presente. Aunque la verdad es que la partida de mi madre nos afectó a todos. A mí, a mis hermanos y sobre todo a él. Después de su partida, sentí que la familia de mi padre se fue alejando poco a poco. No era algo que se dijera de frente, pero se sentía. Yo tenía la sensación de que nadie entendía el dolor como nosotros lo estábamos viviendo. Para ellos parecía algo que ya había pasado, para mí no. Fue una etapa muy dura. Mi papá no sabía cómo expresar lo que sentía, pero con lo poco que sabía, intentó estar ahí para nosotros. Por eso yo siempre lo seguía donde fuera. Si iba a la huerta a revisar cómo iba el cultivo del aguacate, yo iba con él. Si bajaba al pueblo a comprar la despensa, yo me subía a la camioneta. En ocasiones, cuando se sentía un poco más tranquilo, nos subíamos a su cuatrimoto y dábamos vueltas entre los cerros. Mis hermanos ya eran mayores. Ellos salían con sus amigos y seguían con la escuela. Tenían su propio mundo. A mí me gustaba el campo. Me sentía cómodo en la huerta y sobre todo me sentía bien con mi papá a mi lado. Ahí no tenía que hablar mucho, bastaba con caminar juntos. Con el paso de los años empecé a notar cosas que antes no entendía, detalles que de niño se me pasaban por alto. Más que nada me di cuenta de que la familia de mi padre se aprovechaba de él para sacarle dinero. Sé que es un tema delicado y no lo digo a la ligera. Pero ya de grande entendí todo lo que mi padre les dio y todo lo que nunca le regresaron. Me fui dando cuenta poco a poco. A veces llegaba una tía o un primo o incluso algún conocido. Casi siempre era lo mismo, venían a pedirle dinero. Yo sabía que se aprovechaban de la situación. Mi papá no sabía decir que no. Siempre venían con la misma historia, que se lo iban a devolver, que con intereses, que era solo por un tiempo. Ese dinero nunca regresaba. Supongo que pensaban que por tener una huerta de aguacate éramos ricos, pero no era así. Había temporadas buenas y otras muy malas. Aún así, mi padre siempre ayudaba. Cuando cumplí 15 años, empecé a decirle que no fuera tan confiado. Le decía que ese dinero nos podía servir más a nosotros. No eran cantidades pequeñas. En ocasiones eran montos considerables. Mi padre siempre me respondía lo mismo, que no me preocupara, que el dinero iba a volver, que ellos iban a pagar. Pero pasaban semanas, meses y años, y ni siquiera los intereses llegaban. Era como si las deudas se borraran solas. Mis hermanas, que eran mayores que yo, también intentaron hablar con él. En ocasiones mi papá solo se quedaba callado. No discutía ni se defendía. Yo sentía que se quedaba así porque en el fondo sabía que teníamos razón. Yo no entendía por qué prestaba el dinero tan fácilmente. No es que uno no deba ayudar a la familia, pero lo que estaban haciendo ya no era ayuda, era aprovecharse. Quiero hablarles desde un caso en específico, uno donde todo se salió de control. Quiero hablarles de mi tío, un hombre que le pidió a mi padre más de $500,000 mexicanos. Mi tío se llamaba Marco. Yo recuerdo muy bien cuando ese hombre llegó. Ya nos había visitado un par de veces algunas semanas atrás, cuando mi papá seguía revisando la cosecha de aguacate. No había que ser muy inteligente para darse cuenta de que estaba detrás del dinero de mi padre. Yo intenté hablar con mi papá. Le decía que cualquier persona que viniera a pedirle dinero debía escuchar siempre la misma respuesta, que no tenía, que la cosecha iba mal, aunque fuera mentira. Pero honestamente ni siquiera sé cómo pasó.
Al final mi padre le prestó el dinero. Recuerdo que fue un día en el que Marco llegó a la casa. Yo estaba en mi cuarto, pero podía escuchar todo. Lo escuché llorarle a mi papá. Decía que ocupaba el dinero con urgencia, que se lo iba a pagar, que en menos de un año tendría todo de vuelta. Yo no le creí. Desde el principio sentí que algo no estaba bien. Pero mi viejo sí le creyó, más que nada porque siempre ha sido muy ingenuo y muy buena gente, y la gente suele aprovecharse de eso. Así empezaron a pasar los días, luego las semanas, y después los meses. No había nada del pago. Lo peor fue que comenzaron a llegarle rumores a mi padre. Le decían que Marco debía en otros lados, que tenía fama de no pagar. Eso lo puso nervioso, yo lo notaba. Él ya sospechaba que el dinero no iba a regresar. No quería aceptar que tal vez se había quedado sin nada. Esa idea lo ponía muy mal. Mis hermanas no sabían nada de ese préstamo. Mi padre solo me lo había confiado a mí y me pidió que no dijera nada. Yo intenté cumplirlo, pero llegó un punto en el que no pude. El dinero no regresaba y la preocupación de mi papá era cada vez más evidente. Terminé contándole todo a mi hermana mayor. Eso tensó mucho la situación en la familia. Mi padre prometió que iba a ir a cobrar, aunque fuera los intereses, pero aún así no le daba nada. Yo lo acompañaba para que no se sintiera solo. No quería que fuera por su cuenta. Recuerdo muy bien esa visita. Marco ya no tenía la misma actitud. Su cara era distinta, como si no le importara demasiado. Nada que ver con el hombre que fue a llorarle cuando pidió el dinero. Le dijo que todavía no tenía lo prometido y que necesitaba más tiempo. Incluso nos dijo que ya iba de salida. Yo no le creí. Desde ese momento sentí que nos estaba mintiendo. Mi papá le dijo que pronto iba a nacer su nieta, que necesitaba el dinero, que quería ayudar en lo que pudiera. Marco le dijo que sí, que entendía, pero yo sentí que no estaba siendo sincero. Algo en su voz no cuadraba. De regreso a la casa íbamos en la cuatrimoto. El camino entre los cerros estaba silencioso. Yo sentía su tristeza en el ambiente, en la forma en que manejaba, en cómo se quedó callado todo el camino. Mi sobrina nació y el dinero no llegó por ningún lado. Pasaron los días y no hubo llamadas ni mensajes, nada. Lo peor fue enterarnos de que mi tío había estrenado una camioneta. La familia decía que era para el trabajo, pero a mí no me hacía sentido. Él ya tenía una que funcionaba bien, no había necesidad de comprar otra. El esposo de mi hermana intentó ir a hablar con él. Quiso arreglar las cosas de buena manera. Marco le dijo que el problema no era con él, que él solo había tratado con mi padre y que con él se iba a arreglar. Le molestó mucho que otra persona fuera a cobrarle. Para él eso era una falta de respeto. Una tarde, mientras mi padre y yo estábamos en la huerta de aguacate, Marco llegó sin avisar. Le pidió a mi papá que por favor no metiera a otras personas en asuntos que solo eran de ellos dos. Le dijo que se le hacía muy bajo mandar a alguien más a cobrarle cuando el trato había sido únicamente entre ellos. Yo me sentí muy incómodo. No pude quedarme callado. Le dije que si no pagaba, ¿cómo esperaba que no buscáramos ayuda con otras personas? Me paré frente a mi tío y le dije que su hermano había trabajado muy duro para ganar ese dinero, que era mejor que lo devolviera, que había sido un préstamo, no un regalo. Era una cantidad muy fuerte como para hacerse el sordo. Eso empeoró todo. Marco se ofendió. Dijo que lo estábamos tratando de mentiroso y de ladrón, que cómo era posible que su propio sobrino lo insultara de esa manera. Se fue muy enojado, pero para mí era evidente que ya no quería pagar. Estaba buscando cualquier excusa para indignarse y justificar lo que nos estaba haciendo. Mi papá intentó calmarme. Me dijo que no le diera tanta importancia. Pero yo también estaba molesto con él. No entendía cómo nosotros estábamos sufriendo por dinero mientras mi tío se compraba una camioneta nueva. Lo peor era aceptar que se había aprovechado de mi padre. Era evidente. Sabía que él le iba a prestar el dinero. Por eso vino justo cuando acababa de levantar la cosecha de aguacate.
Unos días después mi hermana me dijo que podíamos demandarlo, que podíamos ir al municipio para ver si las autoridades nos ayudaban. Incluso dijo que tenía un conocido que podía echarnos la mano. Pero mi padre seguía diciendo que creía que su hermano sí le iba a pagar, que solo necesitábamos paciencia. Le dijimos que esperaríamos un mes más, solo uno, que si no pagaba, buscaríamos ayuda legal. Sabíamos que sería complicado. No había contrato, no había ningún documento que comprobara el préstamo. Como podrán imaginar, el mes pasó y no llegó nada. Para ese entonces el chisme ya se había regado por toda la familia, incluso en el pueblo. Mis hermanos no se quedaron callados. Intentaron darle mala fama a mi tío para que le diera vergüenza y al menos pagara. Nosotros ya no esperábamos intereses. Solo queríamos el dinero tal como se lo habíamos prestado. Ya había pasado más de un año y no había señales de nada. Además de todo eso, yo tenía una operación pendiente de las amígdalas. Necesitaba una intervención que no era barata. Eso me preocupaba mucho. También me dolía ver a mi papá. Estaba triste, se le notaba. Mis hermanas le reclamaban y él solo se quedaba callado, mirando hacia la nada. Me sentía mal por él, pero al mismo tiempo entendía que ese tipo de actitudes eran las que hacían que la gente se aprovechara. Con el paso del tiempo mi padre comenzó a enfermar. Al principio fue algo leve, no parecía quejarse demasiado y la verdad es que él nunca fue una persona que hablara cuando se sentía mal. Casi nunca mencionaba sus dolores ni sus malestares. Siempre prefería seguir trabajando como si nada. Un día, mientras estábamos en la huerta de aguacate, me di cuenta de algo que me llamó la atención. Se cansaba mucho más rápido. Eso no era normal en él. Mi viejo siempre había sido de andar de un lado a otro, sin parar, sin mostrar signos de cansancio. Ese día lo vi detenerse varias veces, respirar hondo, apoyarse un poco en las piernas. Le pregunté si se sentía bien, y me dijo que últimamente se fatigaba con más facilidad. No le di mucha importancia. Pensé que tal vez todo tenía que ver con la situación que estábamos viviendo con la familia. Porque para ese momento el problema con mi tío ya se había vuelto muy delicado. Sus hijos y su esposa se pusieron en nuestra contra. La hija mayor de mi tío fue a la casa de mi hermana. Llegó alterada, reclamando cómo era posible que habláramos tan mal de su padre. Mi hermana no se quedó callada, se defendió. Le dijo las cosas como eran, que su padre era un ladrón. La gente del pueblo no nos dejó mentir. Muchos decían que teníamos razón. No era la primera vez que a mi tío se le conocía una estafa. Tampoco era la primera persona a la que le debía dinero. Por eso nunca entendí por qué su familia lo defendía tanto. Lo que había hecho no tenía defensa. Nos había quitado dinero que también era necesario para nosotros. Todo se salió de control cuando encontraron a mi tío muy golpeado cerca de una de las huertas del pueblo. No fue algo leve, estaba muy lastimado. Parecía que alguien lo había atacado a propósito. El primer sospechoso fue mi padre. Comenzaron a decir que él había mandado a golpearlo, que se había vengado por el dinero. Mi papá intentó defenderse. Decía que eso no era posible, que él no era capaz de hacer algo así. Y yo sabía que decía la verdad. Fue mi tía quien llegó a nuestra casa hecha una furia. Casi azotaba las puertas. Gritaba. Nos reclamaba cómo era posible lo que le habían hecho a su esposo. Nos acusó de lo peor. Dijo que éramos unos salvajes, que habíamos caído muy bajo por dinero. Yo no me quedé callado. Defendí a mi padre. Sabía que él no era capaz de lastimar a nadie. Todo el pueblo lo sabía. Algunos miembros de la familia se pusieron de nuestro lado. Decían que mi tío le debía dinero a mucha gente, que cualquiera de esas personas pudo haber sido. Pero que como la deuda más grande era con mi padre, ahora intentaban echarle la culpa a él. Era una forma de justificar lo ocurrido y al mismo tiempo buscar una excusa para no pagarle. Todo era drama, acusaciones, reclamos. Nada tenía sentido. Durante las semanas siguientes la salud de mi padre comenzó a empeorar. Al principio fue algo que intentamos ignorar, pero llegó un punto en el que ya no se podía.
En las madrugadas lo escuchaba levantarse a toser con mucha fuerza. Era un sonido seco, profundo. Cuando me acercaba, él veía cómo salían manchas rojas de su boca. Eso me asustó mucho. Mis hermanas también se preocuparon. Todos empezamos a darnos cuenta de que la situación era mucho más grave de lo que habíamos pensado. En ese momento jamás se me pasó por la cabeza que alguien le estuviera haciendo brujería. Nunca pensé que la propia familia pudiera estar atacándolo de esa manera. Decidimos llevarlo con el doctor del municipio para que lo revisara. Después de verlo, nos dijo que mi papá estaba muy débil, que su cuerpo estaba muy enfermo. Nos preguntó por qué no lo habíamos llevado antes. Eso nos desconcertó. Le explicamos que mi padre se había enfermado hacía poco, que semanas atrás estaba bien, que seguía trabajando en la huerta. Lo extraño fue que el doctor insistía en que parecía tener mucho tiempo con esa enfermedad. Decía que era imposible que no hubiéramos notado los síntomas antes. Mi papá también decía que se había sentido bien, que todo había comenzado de un momento para otro. Yo no entendía cómo su cuerpo se estaba consumiendo tan rápido, cómo algo así podía avanzar sin señales previas. Mis hermanas y yo intentamos acercarnos de nuevo con mis tíos. Les pedimos aunque fuera una parte del dinero, aunque fuera un 20%. Lo necesitábamos para curar a nuestro padre. Su reacción fue indignarse. Nos corrieron de la casa, como si la salud de mi papá no importara. Ese día me fui casi llorando. Sentía una impotencia que no sabía cómo sacar del pecho. La salud de mi padre se agravó muy rápido. Llegó un punto en el que le costaba incluso levantarse para ir al baño. No tenía hambre. En ocasiones lloraba de dolor. Decía que le dolían mucho los huesos y las articulaciones. Verlo así me destrozaba. Me daba un miedo enorme perderlo. Ya había pasado con mi madre. No quería quedarme solo. Recuerdo que le pedí a Dios que me ayudara. Rezaba todos los santos que veía en la iglesia. No sabía a quién acudir. Solo quería que mi padre mejorara. Una tarde, mientras platicaba con el esposo de mi hermana, me contó que su madre le había comentado que tal vez lo que mi papá padecía no era una enfermedad, que tal vez alguien le estaba haciendo brujería. Dijo que cuando alguien se enferma así de rápido, sin explicación clara, suele ser porque alguien está trabajando con magia negra. Dadas las circunstancias y los problemas que habíamos tenido en la familia, lo más probable era que fuera mi tío. Yo no sabía qué creer. Era una idea completamente nueva para mí. Nunca lo había considerado. Para mí las enfermedades no tenían que ver con pleitos ni con envidias. Me parecía algo muy extraño. Pero al mismo tiempo lo que mi cuñado me decía empezaba a tener sentido. Fue así como mis hermanas y yo decidimos llevar a mi padre con una curandera. Ya no sabíamos qué más hacer. Sentíamos que se nos estaba yendo de las manos y necesitábamos una respuesta. La mujer nos dijo que en nuestra casa había algo enterrado, más precisamente en el patio trasero. Nos pidió que lo desenterráramos lo antes posible, porque ahí estaba el origen de todo. También nos comentó que en la huerta de mi padre habían tirado tierra de panteón mezclada con otras cosas que se usan para la magia oscura. Con eso nos confirmó que alguien estaba dañando a la familia, pero sobre todo a mi padre. No había que ser muy inteligente para saber quién podía estar detrás de todo eso. La primera persona en la que pensamos fue mi tío. Mi padre nunca le hizo daño a nadie, no tenía conflictos con nadie más. La única persona con la que había tenido problemas era él. Mi hermana fue la que se animó a excavar en el patio trasero. Usó guantes. A los pocos minutos encontró una bolsa enterrada. Dentro tenía una tela roja y algo que parecía no tener vida. El olor era muy fuerte, muy desagradable. La curandera nos dijo que no lo tocáramos con las manos y que lo mejor era quemarlo hasta que se consumiera por completo. Nos pidió que no dejáramos que el fuego se apagara. Mi hermana lloró al ver eso, porque en ese momento se confirmó lo que más miedo nos daba aceptar, que alguien quería que mi padre ya no viviera. La curandera regresó varias veces a la casa. No fue solo una visita. Hizo limpias completas en toda la propiedad.
en el patio, en los cuartos, en la huerta. También le daba baños a mi viejo con ramas y hacía curaciones. Intentaba ayudarlo de todas las formas posibles. No quiero entrar en muchos detalles sobre la salud de mi papá en esa etapa. Estaba muy mal. Yo llegué a ver cómo durante los baños su piel se veía distinta. Aparecían manchas oscuras que antes no tenía. Era muy difícil verlo así. Al mismo tiempo el doctor seguía viniendo a revisarlo. Estábamos tratando de ayudarlo por todos los medios, por lo médico y por lo espiritual. Me duele mucho recordar a mi viejo en ese tiempo. Su rostro cambió por completo. Él siempre fue un hombre fuerte, trabajador, comprometido. Pero durante esos días parecía un hombre muchos años mayor, como si la vida se le estuviera yendo de golpe. La curandera nos dijo que iba a hacer todo lo posible por ayudarlo. Nos dijo que sabía que éramos buenas personas, que no habíamos hecho nada malo, que iba a intentar salvar a mi padre y que pudiera volver a su trabajo y a la normalidad, a ser el hombre que siempre había sido. Por las noches a mí me costaba mucho dormir. Tenía demasiadas cosas en la cabeza. Cómo se habían metido a nuestra propiedad para enterrar algo en el patio sin que nos diéramos cuenta. Cómo se habían dado el tiempo de ir a la huerta a tirar tierra de panteón, solo para hacernos daño. También recordaba las palabras de la curandera. Nos dijo que todos teníamos que hacernos limpias, que la brujería que nos habían hecho no iba en una sola dirección, que no era solo contra mi padre, que había sido lanzada para afectar a toda la familia, y eso fue lo que más miedo me dio. Mi padre falleció. Nada de lo que intentamos funcionó. Ni los doctores, ni la curandera. Todo fue inútil. Su pérdida me dolió como nada en este mundo, incluso más que la de mi madre. Con él sentí que se me iba lo último que me sostenía. Me quedé con la sensación de que nadie lo había ayudado de verdad. Ni el doctor, ni la curandera. Sentía que la culpa era de mis tíos, que ellos habían sido quienes lo lastimaron hasta llevarlo a ese punto. Aún recuerdo su rostro en esos últimos días, postrado en la cama. Es una de las imágenes más duras que tengo en mi memoria. Me dolió profundamente ver a un hombre tan bueno terminar así, un hombre que nunca le negó ayuda a nadie. No podía entender cómo algo tan simple como prestar dinero se convirtió en su sentencia. Cómo confiar en la familia fue lo que lo llevó a la tumba. Recuerdo el momento exacto en que dejó de respirar. Algo dentro de mí se rompió. El coraje, el odio, la impotencia. Todo se me juntó en el pecho. No supe cómo manejarlo. Tomé la cuatrimoto y me fui sin pensar. Solo quería que ese odio saliera de mi cuerpo de alguna manera. No me importó nada en ese momento. No pensé en las consecuencias. Solo actué desde el dolor. Llevaba conmigo varias botellas de vidrio. Estaban llenas y pesaban. Al sostenerlas sentía cómo me temblaban las manos. No pensaba con claridad, solo avanzaba. Cuando llegué a la casa de mis tíos no dudé. Comencé a lanzar las botellas con gasolina contra la fachada. El vidrio se rompía al estrellarse. Recuerdo lanzar todo con rabia, sentir cómo la furia me dominaba, ver cómo el fuego se extendía y consumía la casa. Vi a mi tía salir corriendo. Estaba sola. Y aunque ahora me avergüenza pensarlo, en ese instante deseé que no saliera. Después mis hermanas me decían que no ganaba nada con lo que había hecho, que nada iba a traer de vuelta a mi padre. Yo no las escuchaba. Para mí ellas no estaban haciendo nada por vengarlo. Sentía que yo era el único que seguía defendiendo a mi viejito. Era como si el mundo hubiera aceptado lo ocurrido, como si no importara. Nosotros sabíamos quiénes eran los culpables, lo teníamos claro. Pero parecía que solo yo estaba dispuesto a cargar con ese dolor y con esa rabia. Y eso fue lo que más me rompió, sentir que me quedé solo, otra vez, cuidando la memoria de mi padre. Después de todo lo que pasó, mis hermanas comenzaron a decirme que lo mejor era que me fuera para el otro lado, que buscara trabajo y me alejara de aquí, que así podría huir de todo lo que había hecho y empezar de nuevo. Pero yo no estaba dispuesto a irme. No iba a dejar la casa donde crecí, mucho menos las tumbas de mis padres. Eso no lo hacía ni aunque volvieran a nacer.
La verdad es que ya no confiaba en nadie, ni siquiera en ellas. Pensaba que en cualquier momento podrían vender la huerta de mi padre y no quería que eso pasara. Era lo único que me quedaba. Yo seguiría trabajándola, no me importaba el dinero. Si se vendía la cosecha de aguacate, nos repartíamos todo de manera equitativa. Yo solo quería quedarme ahí, estar cerca de lo mío. Mis tíos comenzaron a amenazar con denunciarme. Decían que iban a echarme a la policía por lo que había hecho con su casa. Yo no tenía miedo. Si ellos hacían algo contra mí, yo no me iba a quedar con los brazos cruzados. Si pensaban que yo era como mi padre, estaban muy equivocados. Yo no iba a dejarme de nadie. Incluso escuché que querían meter mano en la huerta, que según por todo lo que les había hecho pasar. Yo les dejé claro que eso no iba a suceder. Les dije que primero tendrían que verme 3 metros bajo tierra. No iba a permitir que nadie me quitara nada. Ya me habían quitado todo. No iba a perder también eso. Si pensaban que se iban a aprovechar de mí, no tenían idea con quién se estaban metiendo. Después del fallecimiento de mi padre dejé de ir con la curandera. Sentí que también me había fallado, que me había traicionado de alguna forma. Dejé de confiar en todos. Seguí solo. Al final ya no había nada que pudiera hacerse. Pensar en mis tíos o en la familia me agotaba. Me desgastaba por dentro. Empecé a pasar horas en la huerta, a veces incluso de noche. Trabajaba, limpiaba, o simplemente me quedaba ahí. Le hablaba a mi padre en voz baja. Sentía que lo tenía cerca. Y eso de alguna manera me hacía bien. La situación empezó a ponerse extraña cuando me quedaba solo en la huerta. La huerta de mi padre estaba a varios kilómetros de la casa, así que hacía todo el recorrido en cuatrimoto. Antes lo disfrutaba mucho. Era un trayecto tranquilo, pero ahora que lo hacía sin él me daba una nostalgia muy pesada. Recuerdo bien una de esas noches. Me quedé solo como siempre. Eran alrededor de las 8. No había nada de luz de día. Usábamos un motor de gasolina para prender algunas lámparas cuando se nos hacía tarde. Yo estaba revisando uno de los árboles de aguacate que quedaban cerca de donde alcanzaba la luz, cuando algo al fondo llamó mi atención. Parecía que algo se estaba asomando entre las ramas. Era extraño. Se veía como una cabeza con cabello largo saliendo desde lo alto de un árbol. No lograba ver bien porque la luz no llegaba tan lejos, pero era claro. El cabello parecía largo. La cabeza se movía muy lento. No se escondía del todo. Además escuchaba cómo las ramas se movían. No parecía el sonido normal del viento. Era más fuerte, más pesado. Me acerqué un poco y alumbré con una lámpara de mano que llevaba conmigo. No había nada. El árbol estaba vacío. La forma que había visto no parecía la de un animal. No tenía sentido. Parecía más la cabeza de una persona, o incluso de un maniquí. Grité fuerte y comencé a lanzar piedras al árbol. No pasó nada. El silencio volvió, pero la incomodidad no se fue. Se me quedó clavada en los hombros. Intenté seguir con lo mío. Pensé que tal vez alguien había querido meterse a robar, pero no dejé de sentirme agitado. Eso no fue lo único que me pasó. En otra ocasión ocurrió todavía con luz de día. Las sombras de los árboles se veían más profundas. Entre las hileras vi a un hombre parado a lo lejos. La silueta era extraña, como si la cadera estuviera torcida o dislocada. No sé cómo explicarlo, no se veía natural. Estaba a varios metros. Juro que no parecía un tronco. Era claramente una figura humana doblada de una manera normal. Caminé un poco hacia esa dirección y la figura se perdió entre los árboles. La segunda vez lo vi más cerca, tal vez a unos 50 metros. Esta vez noté que tenía las manos torcidas, como si estuviera imitando ramas. Esa imagen me puso muy incómodo. No sé si llamarlo sombra o persona. A la distancia parecía llevar pantalones viejos, incluso una camisa de manga larga como las que usaba mi padre. La tercera vez intenté correr hacia donde estaba, pero esa cosa se metió lentamente entre los troncos. Cuando llegué al lugar ya no había nada, había desaparecido. No entendía cómo, ni a dónde se había ido. Eso empezó a darme miedo.
Me hacía sentir observado. Cada vez que pasaba algo así venía la imagen de mis padres a mi mente. Les pedía que me cuidaran, que no me dejaran solo. Y poco a poco una idea comenzó a meterse en mi cabeza. La posibilidad de que la brujería no se hubiera ido, que tal vez seguía ahí, que algo de todo eso todavía estaba rondando la huerta. Después de la partida de mi padre, mis tíos comenzaron a decir que la deuda ya no existía, que como él había fallecido todo quedaba ahí, como si el dinero se hubiera borrado junto con su vida. Yo no estaba dispuesto a aceptarlo, no iba a dejar que ese dinero quedara en el olvido. La verdad es que ya no me importaba la cantidad. En ese punto mi cuerpo y mi mente estaban tan dañados que lo único que quería era que me devolvieran lo que le habían quitado a mi padre. No me importaba de dónde lo sacaran. Tal vez no serviría para traerlo de vuelta, pero al menos su partida no sería en vano. Volví a hablar con la curandera y le conté lo que estaba ocurriendo en la huerta. Le hablé de las sombras, de las figuras, de esa sensación constante de que algo me observaba. Ella me dijo que mis tíos querían la propiedad, que su intención era verme completamente destruido para poder quedarse con todo. También me dijo algo que me sorprendió, que mi fortaleza estaba jugando a mi favor, que por eso la brujería no me estaba tocando de forma directa. Según ella querían manipularme, querían verme sufrir. De alguna manera ese dolor me estaba protegiendo de la magia oscura que intentaban mandarme. La curandera estaba impactada por la maldad de mis tíos, por todo lo negativo que nos estaban enviando. Me dijo que lo que estaba pasando con mi familia era de los trabajos más complicados que había visto, que no era algo común, que había mucha intención de dañar. Nos volvió a insistir en que teníamos que protegernos, que era necesario hacernos limpias, que tenía que advertir a mis hermanas. Me dijo que ellas también estaban siendo influenciadas, que estaban tratando de meterles ideas en la cabeza usando magia negra. Querían convencerlas de vender la huerta de mi padre a un precio muy bajo. Me aseguró que mis hermanas no eran malas personas, pero que su mente era más vulnerable, que por eso podían ser manipuladas con más facilidad. Yo le pedí que hiciera algo contra mis tíos, que quería que también sufrieran, que sentía mucha rabia. Ella me pidió paciencia, me dijo que no buscara hacer daño, que todo lo malo que nos estaban haciendo se les iba a regresar, y que cuando pasara sería de una forma muy fuerte. También me explicó que las manifestaciones en la huerta podían deberse a que toda esa energía oscura estaba tomando forma, que podía estarse manifestando como un ser de bajo astral, o que incluso mis tíos ya estuvieran pidiendo ayuda a algo más oscuro para atormentarme. Todo eso me pareció exagerado, pero no tenía otra explicación para lo que estaba viendo en la huerta, ni para lo que había pasado con mi padre. Y cuando ya no te queda nada más, creer se vuelve la única opción. Todo eso me estaba llevando al límite, no solo en lo físico, también en lo mental. Había momentos en los que sentía que estaba perdiendo la cabeza. Aún así no me daba por vencido. Dentro de mí sabía que tarde o temprano la situación tenía que mejorar. No podía ser todo oscuridad. Si algo puedo agradecer de ese tiempo es que me acerqué mucho más a Dios. Cada vez que podía iba a misa. Solo entraba a la iglesia y me sentaba un rato. Me quedaba frente al Señor de la Misericordia y oraba en silencio. Le pedía fuerza, le pedía calma. De alguna manera eso me tranquilizaba, me ayudaba a respirar mejor. También me compré un rosario pequeño y lo llevé a bendecir. La curandera nunca me lo pidió, pero a mí me hacía sentir más protegido, sobre todo cuando estaba solo en la huerta. Hubo ocasiones en las que al regresar a casa en la cuatrimoto sentí algo muy extraño. Era como si alguien viniera sentado a mi lado. No era una sensación buena, al contrario, me incomodaba mucho. La moto comenzaba a sentirse más pesada. Avanzaba más lenta de lo normal. En las curvas sentía como si algo la jalara a un costado. Llegué a pensar que iba a volcarme. Eso pasaba incluso cuando manejaba despacio. La idea de que alguien me seguía no se iba de mi cabeza. Era constante, me ponía tenso. En esos momentos comenzaba a rezar en mi mente. Decía el Padre Nuestro con mucha fe.
Intentaba alejar lo que fuera que me estuviera acompañando. La sensación seguía durante varios minutos, pero de pronto cuando sentía que mi fe se hacía más fuerte, desaparecía, así de golpe, como si nunca hubiera estado ahí. Todo eso me llevó muchas veces a pensar en rendirme, en vender mi parte de la huerta, en irme a otro país, empezar de cero, hacer una nueva vida lejos de todo. Pero cada vez que esa idea aparecía, sentía que le estaba fallando a mi padre. Y también sentía que mis tíos saldrían ganando. Eso era algo que no podía permitir, no después de todo lo que nos habían hecho. El karma para mis tíos no llegó rápido, pero llegó de forma eficaz. No fue algo inmediato ni escandaloso, fue lento, como si todo se les fuera descomponiendo poco a poco. Lo primero que pasó fue que mis primos comenzaron a pelear entre ellos, y como casi siempre sucede, fue por dinero. Discusiones constantes, reproches, reclamos. Además de eso, uno de los cuñados de mi tío empezó a mostrarle un rechazo muy fuerte. Nadie sabía exactamente por qué. Algunos decían que mi tío también le debía dinero. Otros comentaban que arrastraban problemas viejos dentro de la familia. Lo único evidente era que incluso su familia política empezó a darles la espalda. Después vino algo mucho más duro. El hijo menor de mi tío tuvo un accidente grave. Se volcó en la camioneta que habían comprado con el dinero que nunca le regresaron a mi padre. El vehículo quedó destruido. Mi primo perdió una pierna y desde entonces ya no pudo volver a caminar sin una silla de ruedas. Las desgracias no se detuvieron ahí. Una de mis primas quedó embarazada en 2 ocasiones. Ninguno de los embarazos pudo llegar a término. En ambos casos el bebé se perdió a los pocos meses. Hasta el día de hoy no ha podido tener hijos. Fue algo que la marcó para siempre. A mi tía comenzaron a señalarla en el pueblo. Un día la sorprendieron robando en la barrotera principal. El dueño tenía cámaras y todo quedó grabado. Le exhibió frente a la gente. Para una mujer como ella eso fue devastador. Desde entonces casi no salía de su casa. La vergüenza la consumió. Mi tío fue quien más sufrió. Su enfermedad fue lenta. Con el paso de los días, su cuerpo empezó a cambiar de una forma muy difícil de ver. Era como si se estuviera pudriendo en vida. Sus extremidades comenzaron a oscurecerse, primero las manos, luego los pies. La piel se veía apagada y manchada, como si algo por dentro la estuviera consumiendo lentamente. Había momentos en los que parecía que su propio cuerpo lo estaba rechazando. El dolor no lo dejaba en paz y su rostro reflejaba un sufrimiento constante. La gente del pueblo decía que parecía estar ardiendo por dentro. Sufrió así durante meses. Al final, después de casi medio año, falleció. Lo más fuerte fue que ni siquiera sus hijos querían cuidarlo. Era mi tía quien se hacía cargo de él. Sus propios hijos casi no lo visitaban. Lo habían dejado solo. Y aunque suene duro decirlo, eso me dio un extraño sentimiento de justicia. Y yo no tuve que mover un solo dedo. Pero nada de eso me ayudó a sanar. Mi tía falleció hace aproximadamente 3 años. Le encontraron sin vida en su casa. Se dijo que había sido por la picadura de un animal venenoso, pero nunca se comprobó nada. A mis primos los terminaron corriendo del pueblo. Mi tío debía tanto dinero que comenzaron a quitarle propiedades hasta dejarlo sin nada. Se quedaron sin casa, sin tierra ni respaldo. Hoy, después de que todo pasó, después de tantas desgracias, entiendo algo muy claro. Nada ni nadie va a regresar a mis padres. Puedo sentir cierta calma al ver que el karma les cobró todo lo que hicieron, pero lo que ellos sufrieron no se compara con lo que le hicieron a mi padre. Le quitaron dinero, le quitaron paz, abusaron de su confianza, y eso no tiene reparación. Solo espero que mi viejo esté descansando en el cielo, que esté al lado de mi madre, y que algún día yo pueda reunirme con ellos, volver a estar con mi familia, en paz. Sigo creyendo que esas personas aún tienen cuentas por pagar, y aunque el rencor a veces vuelve, sé que los tiempos de Dios son perfectos. Todo pasa por algo, y con eso he tenido que aprender a vivir. Hoy sigo en el mismo pueblo,
Nunca me fui. Me quedé cuidando lo poco que mi padre nos dejó. Con el tiempo le compré su parte de la huerta a mis hermanas y ahora todo es mío. Cuido la tierra como él me enseñó. Trabajo en silencio. Respeto cada árbol. También sigo cuidando la casa donde crecí. Y siempre que puedo voy al cementerio. Me siento frente a las tumbas de mis padres y les platico como si aún estuvieran aquí. Les cuento cómo va la huerta, que sigo cumpliendo. Y aunque la vida me quitó mucho, al menos me dejó la oportunidad de honrar su memoria. Continuamos con la siguiente experiencia paranormal. El siguiente relato que les quiero contar me lo contó mi abuela. Es algo que le ocurrió a mi abuelito, que en paz descanse. Me llamo Ulises y tengo casi 35 años. Mi abuelo fue un hombre de campo, de esos que pasan casi toda su vida en el rancho. Vivió ahí desde joven y ahí mismo falleció, cuando tenía alrededor de 50 años. Algo que siempre se dijo en mi familia es que mi abuelito era brujo. Según mi abuela, él conocía mucho de plantas y también de ciertos conjuros que ayudaban. Cosas que servían para que el campo rindiera, para que el maíz creciera fuerte, para que la leche del ganado no faltara. Mi abuela decía que gracias a eso pudieron sacar adelante a sus 7 hijos. Mis tíos heredaron muchas de las tierras y propiedades que pertenecieron al rancho de mi abuelo. Nada llegó fácil, todo se levantó con trabajo. Mis abuelos ya fallecieron, pero las historias siguen vivas en la familia, sobre todo las que contaba mi abuela. Ella siempre decía que su esposo casi no se metía con nadie. Tenía socios, vendía su cosecha, trataba con compradores, pero fuera de eso su mundo era su familia. De vez en cuando llegaba gente a pedirle favores especiales, personas que se enteraban de que mi abuelo tenía dones, que sabía mover su entorno. Pero casi nunca aceptaba ayudar, no porque fuera egoísta, sino porque decía que no todos tenían buenas intenciones. Él decía que hacía lo suyo solo para él y para su familia, porque conocía sus intenciones. De los demás nunca se podía estar seguro, y hasta cierto punto tenía razón. Todo cambió cuando un conocido llegó a pedirle dinero prestado. Mi abuelo no era de prestar. Cuidaba mucho lo que se ganaba con el sudor de su frente. Ese hombre decía que su hija estaba muy enferma, que necesitaba dinero para llevarla a la ciudad y atenderla mejor. Mi abuela contaba que estaba tan devastado que incluso ella le creyó. Pero a su esposo se le notaba la duda, como si supiera que algo no cuadraba. Aún así le prestó el dinero. En ese tiempo no era fácil comprobar nada. No había llamadas, no había mensajes. Solo los rumores, los chismes del pueblo. Así que no pudo confirmar en ese mismo momento si lo que decía de su hija era mentira o no. El dinero nunca volvió. El trato era que en menos de 3 meses se lo pagaría. Eso no pasó. Durante ese tiempo mi abuelo se dio cuenta de que la hija nunca estuvo enferma. El hombre se estaba gastando el dinero, y no en necesidades. Se lo estaba dando a una mujer que tenía fuera de su matrimonio. Eso le dolió mucho a mi abuelo. Aún así decía que iba a esperar, que no creía que alguien fuera tan desconsiderado como para robarle así. Mi abuela decía que mi abuelito tenía muy buena reputación, que todos sabían que era un hombre duro, pero honrado, y eso fue lo que más le dolió, que le vieran la cara, que alguien se burlara de su trabajo. Un día le dijo a mi abuela que preparara el burro, que iban a ir a cobrar. Ya habían pasado 6 meses. No había noticias. El hombre ni siquiera se acercaba al rancho. Cuando llegaron a su casa los trataron mal. Uno de sus hijos dijo que no estaba. Pero mi abuelo vio su caballo afuera. Insistieron. Al final salió. Mi abuelo habló directo. Dijo que había venido por su dinero, que era extraño que no diera señales. El hombre se ofendió. Dijo que no tenía dinero, que no podía pagar y que no lo iba a hacer. Mi abuela decía que sintió mucha impotencia, porque ni siquiera pidió tiempo, simplemente se negó. Eso irritó mucho a su esposo. Se gritaron, ella casi nunca lo había visto así. Como pudo intentó calmarlo y le pidió que lo mejor era irse. Tomaron el camino de regreso. Él iba callado.
En los días siguientes pareció tranquilizarse, o al menos eso creyó mi abuela. Después de eso, mi abuelo empezó a quejarse. No lo hacía con gritos ni con enojo directo. Más bien soltaba comentarios, como si necesitara sacar todo lo que llevaba guardado. Decía que no podía creer que con su trabajo estuviera manteniendo a la mujer de otro hombre, que era una falta de respeto. Hacía suposiciones sobre en qué se había gastado el dinero. Le decía a mi abuela que a ella nunca le había comprado nada costoso como para ir a dárselo a alguien más. Eso era lo que más le dolía, no solo el dinero, sino la burla. Aún así seguía trabajando de sol a sol, revisaba el maíz, atendía al ganado, pero se le notaba la molestia. Cuando bajaban al pueblo comenzó a preguntar. Los rancheros decían que ese hombre trataba muy mal a su familia, que tenía a sus hijos trabajando duro y que apenas les daba para comer, que muchas veces solo tenían frijoles, tortillas y sal. No era la comida lo que indignaba a mi abuelo, sino la idea de poner en segundo lugar a los propios hijos. Mi abuela le decía que la vida se iba a encargar de cobrarle todo, que él había prestado el dinero con buena intención, que no cargara con eso en el alma. Pero mi abuelo no se quedó con los brazos cruzados. Eso me lo confirmó ella con los años. Nadie supo en ese momento que mi abuelo estaba castigando a ese hombre. Usó la misma magia con la que hacía que el campo rindiera, pero ahora la estaba usando para imponer un castigo. Mi abuela no sabía exactamente qué rituales hacía, pero sabía cuándo los hacía. Llegaba tarde, salía cuando ya estaba oscureciendo y regresaba después de la cena. Ella no decía nada, lo veía más calmado. Todo cambió cuando empezó a saberse que aquel hombre estaba muy mal, no solo de su cuerpo, sino también de su mente. Al principio eran rumores, chismes del pueblo. Se decía que su familia le tenía miedo, que aseguraba ver cosas, que había un ser muy alto que lo seguía. Decía que era un hombre vestido de negro, que llevaba sombrero. Según él lo veía en la huerta, entre el ganado. Incluso decía que no lo dejaba dormir, que se le aparecía por las noches y lo molestaba. Nadie más podía verlo, solo él. Los rumores se hicieron más fuertes. Decían que salía corriendo de su casa en la madrugada, sacudiéndose el cuerpo como si tuviera algo encima. En una ocasión se decía que empezó a golpearse contra los troncos del corral. Aseguraba que algo le picaba, que le dolía todo el cuerpo. Con el tiempo su estado empeoró. Ya casi no comía. Estaba muy delgado, su piel se veía frágil. La familia intentó ayudarlo, a pesar de que había sido un mal padre. Pero no tenían dinero. Los doctores eran caros, los remedios no funcionaban. Mi abuela contaba que incluso la esposa de ese hombre fue a la casa a pedir ayuda. Mi abuelo se negó, no dijo nada más. También se decía que la otra mujer con la que andaba estaba sufriendo, que una de sus manos se le estaba secando. Mi abuela nunca pasó eso por alto, todo empezaba a tener sentido. Era la primera vez que sentía que su esposo estaba usando sus conocimientos para dañar a alguien. Y lo que estaba ocurriendo no tenía explicación lógica. Mientras tanto, mi abuelo se veía cada vez más tranquilo. Un día mi abuela le preguntó qué pensaba de todo lo que estaba pasando. Él solo respondió que todo lo que uno hace en la vida se paga, que a veces ese pago se adelanta. Eso la dejó pensando. Sabía que su esposo tenía algo que ver, pero como buena mujer de rancho decidió no meterse. Se enfocó en sus hijos, en su casa, en seguir adelante. En el pueblo comenzaron a surgir teorías. Muchos asociaban el dinero que no devolvió con todo lo que le ocurrió después. Nadie lo decía de frente, pero todos lo pensaban. Mi abuelo siempre estuvo rodeado de misterios. Aún así fue un hombre respetado, bueno con sus hijos, bueno con sus nietos. Pero después nunca volvió a hacerle un favor a nadie, y fueron muy pocos los que se atrevieron a pararse en su puerta con alguna petición. Saludos, mis queridos huéspedes. Antes de irnos quiero agradecerles de corazón por permitirnos entrar en sus vidas y en sus rutinas. Gracias por abrirnos un espacio donde deciden escuchar y acompañarse con estas historias. Gracias por llevarnos con ustedes mientras manejan, mientras trabajan o mientras descansan después de un día largo.
incluso en esos momentos donde solo buscan un poco de compañía. De verdad, nada de esto sería posible sin ustedes. Que la vida me los bendiga, mis queridos huéspedes. Son la mejor comunidad que uno puede tener. Aquí siempre serán bienvenidos. Nos vemos hasta la próxima. El último huésped.